Escuchas Clave Morse. Mientras nos preparamos en el estudio para nuestro próximo entrevistado, que los voy a presentar en unos minutos más, les quiero contar que Bendito Residuos es una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Contexto, historia y sus protagonistas. En profundidad, el espacio donde te explicamos a fondo un hecho de la actualidad económica. Escuchas Clave Morse. 17. Esas fueron las partidas revisadas ayer en el Congreso con respecto a la vuelta de la discusión de la ley de presupuesto 2026, luego de que el gobierno mandó varias indicaciones tras, sabemos, el mayoritario rechazo de casi todas las partidas por parte de la oposición hace una semana atrás. Entre medio hubieron elecciones también, ¿eh? Pero mientras se define eso en segunda vuelta, sigue la ley de presupuesto 2026. Hace mucho tiempo que no pasaba que se demorara tanto en aprobarse. Bueno, ayer de todas las partidas revisadas se aprobaron 11, lo que es una buena noticia para el avance de lo que va a ser el presupuesto que vamos a contar como país el próximo año. Las partidas aprobadas fueron temas con respecto al Congreso, al Poder Judicial, a la Contraloría, a los Ministerios de Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales y del Trabajo, y algunas que quisimos destacar en este espacio en profundidad. Por ejemplo, en vivienda, el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, se incrementó en 15.000 el número de subsidios de ese 49 para el próximo año, llegando a 40.000, financiado con un aumento del 17,4 millones de UF en la partida correspondiente. Otro tema fue educación, que se repusieron recursos para programas puntuales como, por ejemplo, habilidades para la vida y salud oral, y se incorporó una glosa para facilitar el uso de recursos municipales e indemnizaciones por traspaso a los servicios locales. Recordemos que estas reposiciones constan como ajustes parciales dentro de la tramitación de la ley de presupuesto 2026. Otras cosas, reasignaciones y glosas. El Ejecutivo incorporó glosas y reasignaciones, incluida una reducción generalizada de 10% en funciones críticas ya reducidas en el proyecto, para permitir reponer fondos de partidas aprobadas y en disputa. Instrumentos administrativos vinculados al aprobado. El gobierno presentó 89 enmiendas para reponer partidas rechazadas y materializar acuerdos. Muchas aprobaciones reflejan justamente estas indicaciones. Las 6 partidas restantes que fueron rechazadas fueron en materia de presidencia, interior, relaciones exteriores, educación, salud y minería. Así que vamos a ver qué pasa con respecto a la ley de presupuesto 2026, y obviamente por un tema de institucionalidad y de orden esperamos que esté aprobada antes de que sea las elecciones por segunda vuelta, para que, como decía hace un minuto, quien salga de presidente o presidenta de nuestro país sepa con cuánta plata tiene para el próximo año. La Clave y Sistema B presentan Sostenibilidad en Clave Morse. Y estamos en este espacio de los días martes de sostenibilidad junto a Sistema B, como siempre, y nos acompaña Verónica Díaz de la Vega, directora de Comunicaciones y Marketing de Sistema B. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Daniel, ¿y tú? Bien, bien. ¿Alguna noticia de la COP? Porque todavía sigue hasta el 21. Sí. Sigue hasta el 21, sí. Tenemos otras noticias, eso sí. ¿Sí? ¿Las puedo pasar ahora o las paso después al final? Pásala ahora rapidito y después nos vamos con nuestro entrevistado. Sí, bueno, lo habíamos comentado la vez pasada, tenemos un programa que se llama Pymes con Impacto, que estamos haciendo con la Cámara de Comercio Santiago, el GRI, y con un financiamiento de la Unión Europea. Es un programa que justamente lo que tiene es subir a las pymes, ¿cierto?, en este carro de la sostenibilidad. Así que es súper importante, el 21 de noviembre, en el Festival Ladera Sur, vamos a estar haciendo una ronda de negocios con pymes y grandes empresas, justamente a estas pymes que entren a pymesconimpacto.cl, se registren, hagan su diagnóstico y tengan acceso a esta ronda de negocios con grandes empresas que van a estar ahí
justamente haciendo negocios para hacer a nuestras pymes cada vez más competitivas en los temas de ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Será el 28 de noviembre? Porque la Era Sur es 28, 29 y 30. Toda la razón. Porque ahora estamos con el ETM full. Perdón, me confundí con el ETM. Gracias, Daniel. El 28, viernes 28 de noviembre con la Era Sur. Toda la razón. Sí, ahí. Recordemos que hay dos tremendos mega eventos. Total, viene el Emprende tu Mente. Sí. Por eso somos un equipo, ¿viste? Muchas gracias, toda la razón. Y después viene la Era Sur. Así la Era Sur el 28, viernes 28. Claro, viernes 28. Con la Cámara de Comercio Santiago, GRI. Súper, pues entonces vamos a estar pendientes y a lo mejor podemos un día también invitarlos al programa Emprender es Clave. Totalmente. Que es más enfocado a las pymes, al mundo del emprendimiento, para justamente hablar de eso. Súper. Ya, pues. Vamos con nuestro entrevistado. Estamos con Francisco Horn, presidente de la Asociación Gremial de Industriales Químicos, la ASIQUIM, y justamente porque ellos están ahora en pleno proceso de los premios Responsible Care de ASIQUIM, pero también, aparte de saber de estos premios, qué significan, queremos hablar un poco de cómo esta industria ve a la sostenibilidad, cómo la respira, cómo la proyecta, porque es una industria muy importante también que tiene mucha historia. Francisco, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy bien acá. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, cuéntanos un poquito de ASIQUIM. ¿Cuántas empresas reúne este gremio? ¿Cuál es un poco el propósito de ustedes? Para entender un poco y conocer más estos gremios más específicos que a veces son súper importantes. A lo mejor no son los SOFOFA, no son los SONAMI, pero que son claves para el país también. Sí, bueno, nuestra asociación agrupa las empresas. Nosotros hablamos que son las empresas que están funcionando en torno a la química. En el fondo, eso significa que tenemos productores, tenemos distribuidores, tenemos empresas que prestan servicio a este sector, y lo que nos reúne es que estamos trabajando en torno a la química. Entonces, esto hace que, en el fondo, a diferencia de otras asociaciones en que tal vez estamos en torno a un mismo producto, acá tenemos una gran variedad de productos que abastecen el sector minero, la construcción, lo que puede ser agua potable. Prácticamente no hay ninguna industria en que uno puede pensar que no hay química en nuestra ropa, en nuestro alimento, en absolutamente todo. Y obviamente, los desafíos que ha tenido nuestra asociación, dependiendo del tiempo, han ido cambiando. Y hace mucho tiempo que el tema de la sostenibilidad es algo absolutamente clave para nosotros. Nosotros, en el fondo, en ese sentido, tenemos un programa que es bien importante, que nosotros lo llamamos Responsible Care, que está basado tiene su origen en el fondo en Canadá, donde nace el año 85, como respuesta en el fondo a cómo manejar de mejor forma los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, seguridad, calidad, el relacionamiento con el entorno, pero en forma integral mirado hacia las empresas químicas. Y en Chile, en el fondo, este tema nosotros comenzamos a implementarlo el año 94, es decir, el año pasado cumplimos 30 años. Harto tiempo ya. Harto tiempo. Nosotros actualmente, en el fondo, tenemos ahí un desafío que bien bonito. Hace ya algún tiempo, el 2017, el directorio de ese entonces tomó la decisión de hacer este programa mandatorio para las empresas. Fue un desafío bien importante porque no eran muchas las empresas que estaban en eso. Era una iniciativa voluntaria que pasó a ser obligatoria. Y también estaba siempre la duda de si íbamos a lograr que todas las empresas se plegaran a esta invitación. Claro. Y con mucho orgullo podemos decir que actualmente, en el fondo, el año pasado logramos esa meta y tenemos nuestras 132, un poquito más o menos, porque se están incorporando algunas empresas en este momento, que están en el fondo comprometidas totalmente con esta iniciativa. Y nuestro sector, dentro de lo que es nuestra economía, a pesar de que es un sector chico, como decimos, tiene su importancia. Empleamos en forma directa e indirecta aproximadamente 50.000 personas y tenemos un 1.7% del PIB. Y agrupamos más o menos el 90% de todo lo que es la actividad química en nuestra asociación, de lo que es la actividad química del país. Es decir, es bien transversal. Súper, mira, interesante lo que hacen. Sí, yo quería preguntarte, porque tú dices que antes era voluntario y ahora es obligatorio. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo fue esa transición? Porque
no necesariamente las empresas, cuando en el fondo tienen una forma de operar y con la cual han estado siempre operando, el cambiar a tener prácticas sostenibles a veces no es muy fácil, ¿no? Incorporarlas en sus procesos. Entonces, ¿cómo fue esa transición desde lo voluntario a lo obligatorio, digamos? Más allá de lo obligatorio, ¿me explico? Sí, en el fondo, a ver, acá hay harto trabajo de acompañamiento, hay mucho, en el fondo, ayuda de empresas que tienen más experiencia en esto. Compartimos muchas buenas prácticas, en el fondo, y ayudamos en ese sentido a que porque el objetivo a la larga es que las empresas logren hacer esto. Entonces hemos ido haciendo un trabajo para mostrar en el fondo los beneficios que esto trae, y esto trae una serie de beneficios en el fondo. Por un lado, en el fondo, el hacer las cosas bien. Nosotros insistimos mucho que esto es una cultura de hacer las cosas, no es solo un sistema de gestión, sino en el fondo es una forma de hacer las cosas. Y cuando uno hace bien las cosas, tiene menos accidentes, funciona más eficiente, tiene menos problemas con el entorno. Así que incluso si uno se olvidara un poco del tema de la sustentabilidad, trae beneficios para la empresa. Entonces, eso yo creo que ha sido un incentivo bien importante. Las empresas se dan cuenta que a la larga esto es una ayuda, en el fondo, y para cualquier persona que está involucrado, al final uno queda más tranquilo. Si uno está a cargo de una empresa y sabe que las cosas se están haciendo bien, uno puede dormir bastante más tranquilo que si... Porque en general, a ver, yo creo que al menos en lo que yo veo, la mayoría de la gente no tiene intención de hacer las cosas mal. Las cosas se hacen mal porque uno no está poniendo la energía en corregir los problemas, en ir mejorando continuamente, porque eso requiere harto trabajo, requiere mucho tiempo en pensar las cosas, en hablar con la gente, en ir educando, porque esto, a ver, una analogía que nosotros siempre hacemos, esto en cierta medida es como en una sociedad. Cuando nosotros tenemos una sociedad en que nadie es educado, en el fondo la convivencia es un infierno, ¿cierto? Pero nosotros desde chicos aprendemos una serie de normas y de comportamiento, y podemos funcionar muy bien en una sociedad. Podemos tener una sala con cientos de personas adentro y uno puede convivir bien. Y este mismo convencimiento es el que nosotros tenemos para las empresas. Y yo creo que una gran parte de lo que hemos hecho en esos esfuerzos es cultura, es transmitir conocimiento. Hacemos seminarios. Y bueno, y el sistema en sí también es un sistema bastante sólido, en el fondo, en que se parte con autoevaluaciones y después van equipos de verificación que van, pero siempre con el foco de ir ayudando a sacar las cosas adelante. Entonces, por ejemplo, me verifican, a lo mejor paso, pero tengo todavía varias observaciones. La próxima vez la vamos mejorando, y es el convencimiento que a la larga hay que ir mejorando. Y yo creo que la verdad es que no fue tan difícil. Tuvimos harto temor en ese sentido, porque siempre está la incertidumbre, ¿va a resultar o no? Pero finalmente solamente 7 empresas tuvieron que salir de Siquim, así es que en el fondo es un número muy menor. Claro, porque era mandatorio, o sea, era mandatorio, sí. Claro. Y ahí nos pusimos firmes. Pero es un súper buen ejemplo, porque a veces lo mandatorio queda ahí en los titulares, pero si ustedes tuvieron que irse a empresas porque no cumplieron con esa exigencia sostenible, es un tremendo ejemplo para otras industrias también. Totalmente. Sí. No, y también en el fondo, cuando uno se plantea frente a la sociedad y frente a las autoridades, en el fondo, esto no asegura que nunca va a pasar nada. Sin embargo, en el fondo, uno tiene la tranquilidad que está representando un sector que está haciendo los esfuerzos por hacer las cosas bien. Perdón, dale. Este premio, Francisco, porque ahí uno ve este premio, reconoce varias categorías, ¿no? Uno tiene que ver con la seguridad. Habla un poquito del premio, claro. Eso, tiene que ver cuéntanos un poquito del premio y ahí te voy a hacer una pregunta. Los premios de Responsible Care son algo que nosotros en el fondo metimos hace algún tiempo, justamente para ir propiciando buenas prácticas, invitando a otros para hacer las cosas. Y además nos ocurría un tema bien interesante. Muchas empresas en el fondo llevan harto tiempo haciendo las cosas bien. Sin embargo, no le dan a veces el valor a estas cosas porque las dan por obvias. Entonces tiene que venir alguien de fuera y dice, oye, lo que estás haciendo tú está súper bien. Entonces hemos elegido varias categorías que han ido cambiando en general en el tiempo. Por ejemplo, tenemos premios que apuntan más bien a la seguridad de las operaciones. Tenemos premios que apuntan a un lugar de trabajo sostenible. Tenemos una categoría de productos seguros y sostenibles que premian desarrollos de productos que en el fondo traen una mejora bien concreta. El relacionamiento con las comunidades también es una categoría de las actuales que es bien importante, y hace poco
esto va a ser la tercera vez, introdujimos un premio que es al campeón de Responsible Care, que en el fondo es una persona que se destaca dentro de sus empresas en generar este ambiente de Responsible Care, difundir las prácticas y todo eso. Y con eso incorporamos a nuestros colaboradores, que son una parte clave en el fondo de implementar esto. Esto tiene que estar en la empresa desde el gerente general hasta la persona que se está incorporando recién en forma totalmente convencida. Y este premio en el fondo ha sido un incentivo bien interesante para destacar cosas. Se entusiasman harto las empresas, los colaboradores, cuando uno de sus compañeros sale premiado. Y en el fondo ahí usamos una metodología en que las empresas postulan a estas prácticas y posteriormente en el fondo estas son evaluados por un jurado en el fondo que está compuesto por algunas personas de nuestra industria, autoridades, en general académicos. Daniel también, que nos está ayudando en esto. Sí, nos invitaron como jurado este año. Así que, pero esto fue absolutamente coincidente. Así que es una iniciativa bien interesante. Oye, Francisco, yo estoy viendo aquí las categorías y hay una que me llama la atención, porque una es hacer las operaciones seguras, tener toda una mentalidad, pero la otra es un producto seguro y sostenible, que finalmente el producto final sea sostenible. Eso, el usuario final, independientemente de los premios, el usuario final es algo que vea, independientemente de que ustedes tengan que hacerlo porque tienen un mandato, digamos, sostenible, pero los usuarios finales, los clientes finales, se dan cuenta que hay una sostenibilidad en un producto, ¿no? Hay que difundirlo, porque no es algo que se ve a primera vista, en el fondo. Y yo diría, en ese sentido, incluso los usuarios finales, a nosotros nos pasa mucho que nuestros productos no llegan a un usuario final, sino llega a otro usuario. No, claro, clientes, por eso hablé de clientes, claro. Sí. Pero eso yo creo que es algo que todavía es un desafío bien importante. Todos les gusta tener un producto que es más sustentable, pero en muchos casos eso cuesta un poco más. Y ahí hay un desafío, que haya una disposición a también ayudar a empujar en valorar como una de las cosas cuando uno está haciendo una evaluación de una compra, que este producto sea más sostenible. Eso yo diría que ha costado todavía. En el fondo ya hay un cambio muy notorio con respecto a algunos años atrás, pero yo diría que es algo que falta harto. Una conciencia que en el fondo se ponga como un criterio objetivo de evaluación los temas de sustentabilidad, en el fondo las condiciones en que se está produciendo, etcétera. Porque la verdad que no se pueden comparar en ese sentido peras con manzanas. Y ahí, relacionado a lo que dices, justamente cuál sería el desafío para esta industria, la innovación, por ejemplo, porque justamente es esa mirada de producto, de innovar desde el fondo, desde los insumos del producto, la fabricación del producto. ¿Tú crees que ese es un desafío para la industria? A ver, un desafío muy importante en ese sentido es la innovación, y yo diría que la industria química está bien ligada a esto. Y esto es innovación en distintos aspectos. Por un lado, evidentemente sacar productos que en el fondo tengan mejores características, tanto de uso como sustentabilidad. Lo otro es los procesos, en el fondo. Los procesos siempre tienen espacio de mejora. Y en muchos casos hay procesos que llevan funcionando hace muchos años. Entonces, nosotros actualmente tenemos cambios de condiciones y tecnologías que han ido apareciendo, así que hay un desafío en ir incorporándolas. Por ejemplo, temas que actualmente hacen cambios no menores es que estamos teniendo un cambio en lo que es la generación de energía. Chile tiene un gran porcentaje de energía renovable y eso hace que hay que mirar también en ese sentido procesos productivos que en el fondo se adecúen un poco a este nuevo entorno que tenemos. Claro, tal cual. Ahora, también hay una, en materia de relacionamiento comunitario, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de proyectos están siendo valorados en este aspecto y cómo se ha vuelto clave para la industria química? Tú mencionabas antes de alguna forma los stakeholders. ¿Cuál es la importancia de eso? Especialmente en una industria que muchas veces tiene plantas y tiene fábricas. Sí. Y que otrora ha sido bien demonizada, ¿no es cierto? Usted tiene ahí un tremendo desafío. Sí, efectivamente eso es un desafío bien grande y en ese sentido yo creo que con un enfoque que tal vez es un poco distinto al que se hacía antes, nosotros aspiramos a ser en el fondo un integrante de nuestra comunidad.
Eso implica ser transparente, en el fondo relacionarse constantemente, no solo cuando hay problemas, y más que estar pensando solo en una lógica en que estamos tal vez apoyando con recursos y temas, en el fondo es un funcionamiento más conjunto. Claro. Ayudamos harto en los temas en que nosotros, no sé, pues de conocimiento, de entender los procesos, explicarle a la gente lo que estamos haciendo en el fondo. Tenemos en ese sentido iniciativas como los días de puertas abiertas, en que mostramos lo que estamos haciendo. Mucho tiempo nosotros pecamos tal vez de no mostrar lo que se está haciendo, y eso a la larga es malo. Y en general yo diría que el estándar que se tiene en la industria química es sumamente alto. La gente cuando llega a una empresa le llama la atención que las cosas se hacen con mucha seguridad, con mucho orden. Y eso tal vez por la conciencia que son productos, hay de todo tipo, hay desde productos totalmente inofensivos, pero también productos que requieren harto conocimiento para saber manejarlos. Y entonces eso hace que a la larga uno trabaja con mucha seguridad. Y eso se traduce también en los índices que tiene la industria química, que son mucho mejores que el resto de las industrias. Y así, como Daniel pregunta, el tema de la comunidad, que efectivamente es bien crítico para ustedes, para esta industria, y así también como ustedes definen en este premio a estos líderes, ¿no?, que son los que promueven estas prácticas, ¿qué tal también incorporado está el gobierno corporativo, digamos, de las empresas, ¿no?, donde se toman las decisiones de efectivamente decir, mira, efectivamente vamos a ir por esta línea, vamos en el fondo a querer innovar, vamos en el fondo a tener una política de relacionamiento comunitario, desde el punto de la toma de decisiones, ¿también sientes que ahí ha habido un avance? Ahí yo diría que había un avance muy grande y uno no puede imaginarse una iniciativa como la que estamos haciendo con Responsible Care si es que no está totalmente comprometido el gobierno corporativo. Y en esos temas yo diría que en la industria química en general la gente que está a cargo es gente que vibra bastante por lo que está haciendo y en el fondo se involucra, entiende los temas y en el fondo está el convencimiento que a esas cosas hay que dedicar tiempo. En el fondo no, esto en este caso en el fondo no se ve como algo secundario que alguien tiene que preocuparse de esto. Yo diría que eso en la gran mayoría de las empresas es algo que está totalmente integrado desde la dirección en adelante. Y en ese sentido lo que es la planificación con los aspectos de sustentabilidad, la inversión. Hay que hacer harta inversión en estos temas y en el fondo hartas decisiones y dedicar mucho tiempo, por ejemplo, de la gente. Para nosotros las personas son bien importantes porque en el fondo nos cuesta enseñarlas. Necesitamos que duren y que sepan hacer bien las cosas y que uno pueda estar tranquilo. Comparado con otros sectores, tal vez para un mismo tamaño de empresa tenemos menos personas, pero son personas muy preparadas. Con conocimientos bien especializados. Sí. Y eso es algo que se refleja en el fondo en la forma de trabajar. En el fondo nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido y eso hace que en el fondo en cierta manera haya un funcionamiento tal vez, yo me atrevería a decir casi un poco más familiar en las empresas químicas porque no somos tantos, todos nos conocemos en una empresa y valoramos mucho lo que está haciendo el otro. ¿Cómo proyectas tú la evolución futura de estos premios y justamente el sistema de Responsible Care en Chile frente a exigencias ambientales, regulatorias? Súper importante para nosotros también un programa de economía cuando estamos con una asociación, con un gremio, que nos cuente un poco cómo ve las condiciones actuales, qué cosas ustedes creen que puede mejorar a nivel normativo, ¿no es cierto? También aprovechando que tenemos a dos candidatos presidenciales que van a pasar a la segunda vuelta, ¿cuál serían un poco no quiero hablar de demanda, sino lo que a ustedes les gustaría que mejorara en términos normativos para la industria química? Sí, bueno, partiendo brevemente, por qué es lo que vemos en la evolución de nuestros programas, etcétera. Actualmente ya estamos cubriendo bastantes cosas, entre ellos también a través del SHTC, que va bien de la mano, que es el transporte carretero, e incorporando también cada vez cosas nuevas como los temas de emisiones de CO2, etcétera. Entonces, nosotros tratamos un poco de ir anticipando, ¿no? Ojalá tener las cosas cubiertas antes que lleguen a las regulaciones. Y en cuanto a los desafíos que vemos como país y más específicamente nuestra industria, hay varios temas que nos preocupan harto. Uno es la gran dificultad en la obtención de permisos y que en general no están apuntando bien a los puntos que en el fondo hacen la diferencia. Entonces,
bien en simple nos hemos puesto un país sumamente burocrático, no solo en la parte inicial de los permisos ambientales, sino en todo el funcionamiento. Tenemos gran cantidad de gente, por ejemplo, los equipos de seguridad en las empresas están básicamente abocados a estar generando documentación y muchas veces eso implica que incluso tengan que dejar la parte terreno más de lado. Entonces yo creo que hay un desafío en simplificar un poco las cosas. Tal vez generar más confianza y no partir de la base que las empresas quieren hacer mal las cosas. En general hay una voluntad de hacer las cosas bien y en ese sentido no tenemos miedo a las exigencias y que las sanciones sean fuertes cuando las cosas no se cumplen. Pero no partamos de la base que las cosas no... que las empresas no quieren cumplir los temas. Entonces yo creo que eso es un desafío bien importante y que tenemos que lograr ahí un cambio en general, yo diría, en todas las autoridades que están trabajando en forma más directa con la industria. Y lo otro que nos preocupa muchísimo es que Chile ha retrocedido fuertemente en lo que es la manufactura, entre ellas también la industria química. Bastante, sí. Han disminuido mucho las producciones locales y eso es una pérdida para el país. La industria da buenos empleos, genera todo un entorno en el fondo de proveedores y funcionamiento que es clave del país, nos da más independencia frente al resto. Yo creo que actualmente, al menos me dio gusto que en general todos los candidatos estaban convencidos que ese es un tema importante. Pero yo creo que el desafío ahora es aterrizar esto en temas bien concretos que faciliten la industria. Hay problemas importantes que tenemos, por ejemplo, a nivel de costos de energía. Tenemos una de las energías más caras del mundo. Tenemos condiciones de infraestructura que son difíciles. Y nuestra burocracia que no facilita junto a la natural lejanía que nosotros tenemos. Tampoco tenemos una ventaja desde el punto de vista que tengamos una mano de obra muy competitiva en cuanto a valores. Entonces, hay que preocuparse de generar condiciones que en el fondo permitan una industria y convencernos, porque a mí me preocupa mucho que en general da la impresión que muchos saben que la industria se está reduciendo, pero es como no importa si podemos importar las cosas y nosotros creemos que no da lo mismo eso. Súper, Francisco Horn, presidente de la Asociación Gremial de Industriales Químicos, la ASIQUIM, contándonos estos premios Responsibly Care, así que espero que les vaya muy bien estos premios. Muchas gracias además por acompañarnos y entender un poco más la industria química, también cómo ve la sostenibilidad, Verónica Díaz de la Vega, ¿no es cierto? Súper interesante, sí, felicitaciones por el premio también, sobre todo que sea obligatorio y que eso también ayude a que la industria sea cada vez, todas las industrias, sean cada vez más sostenibles. Súper, y así terminamos Clave Morse, este espacio de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B. Francisco, Vero, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena semana. Y les recuerdo que ya viene el programa Emprender es Clave, donde se habla del ecosistema de pymes, de emprendimiento, startup, de scale-up. Y si ustedes quieren revivir este capítulo, lo pueden hacer a través de Spotify o cada entrevista por separado en nuestro canal de YouTube, donde también esta transmisión está saliendo vía streaming. Además, les recuerdo escucharnos y vernos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo, chao. Mueveseguro.cl, la portabilidad